área gruesa menos las perforaciones. Entonces hay que analizarlo. Recuerden que aquí lo que nosotros miramos es la sección transversal. Por ende, aquí me está diciendo que es una placa de 3/8 por 8 pulgadas. Si yo miro esa placa de frente, yo lo que tengo aquí son las 8 pulgadas y de grosor los 3/8 de pulgada. Y mi sección transversal sería toda esta. Entonces mi área gruesa sería igual a 8 pulgadas por 3/8 de pulgada. Esto me queda 3 pulgadas, ¿verdad? Sí, 3 pulgadas. 3 pulgadas cuadradas. Ahora, a esas 3 pulgadas cuadradas yo le tengo que restar las perforaciones. Y me dice el ejercicio que va a estar conectada en sus extremos con 2 líneas de tornillos de 3/4 de pulgada. Por ende, aquí tengo 3 pulgadas cuadradas menos, ya si tengo esta sección transversal, pero con las perforaciones, yo lo que voy a tener va a ser lo siguiente. Voy a tener esta perforación y esta otra perforación. Y esa perforación de ahí entonces la tengo que multiplicar por 2 porque tengo 2 perforaciones. Serían 2 perforaciones. Y aquí me está diciendo que van a ser tornillos de 3/4 de pulgada. Entonces yo tendría 3/4 de pulgada más el octavo que me decía la teoría. Y lo voy a multiplicar por el espesor del perfil, que sería 3/8, porque recuerden que aquí lo único que tengo es una sumatoria de diámetros, y si yo necesito saber esta área, la tengo que multiplicar por el grosor. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me sale ahí? 3 pulgadas menos eso. ¿Cuánto me sale solo esto que está en rojo? Voy. 0.6563 pulgadas. Serían pulgadas cuadradas, porque recuerden que aquí tengo esto me va a dar en pulgadas y esto lo tengo en pulgadas, y ahí es donde a mí me salen las pulgadas cuadradas. Esto sale 2 puntos, ¿cuánto? 2.45. 2.34. 2.34. 34.37. Entonces esto sería igual al área neta ya después que quite las perforaciones. Eso solo sería básicamente la cara. Solo es en la cara. ¿Por qué solo lo tenemos en la cara? ¿Ah? ¿Por qué solo lo tenemos en la cara? Porque el corte, cuando usted está tensando el elemento, esto le puede fallar por acá. Entonces usted lo que analiza es la sección transversal. Ahora, fíjense que este caso es cuando tengo 2 filas de perforaciones con pernos, pero son simétricos. Ya vamos a ver otro caso donde son alternados. Es diferente el análisis. Disculpe, ¿dónde sale el octavo? El ejercicio dice que hay que determinar el área neta de la placa de 3/8 por 8.
que es esta. La placa está conectada en sus extremos con dos líneas de tornillos de 3/4. Entonces lo primero que hacemos es, vemos el elemento de 8 pulgadas por 3/8 de forma transversal y sacamos esa área. 8 por 3/8 me da 3 pulgadas. Pero a esta área neta yo le tengo que restar las perforaciones. Y si usted pasa una línea transversal, porque recuerde que estamos trabajando con secciones transversales, usted lo que va a tener ahora va a ser esto. Sería la sección gruesa menos las dos perforaciones. Por eso son las 3 pulgadas menos 2 perforaciones multiplicada por, le dice que van a ser tornillos de 3/4, por ende la perforación que usted va a usar es de 3/4. Y el 1/8 es, es la condición que anteriormente decía que había que sumar un 1/8. Correcto. Le suma el 1/8 y lo multiplica por el ancho que va a tener el claro, porque recuerde que usted lo que tiene aquí en cada perforación sería 3/4 de pulgada más 1/8, y esto está en pulgadas. Tendría entonces esto, y usted lo que necesita ahora es la altura, y esa altura es son los 3/8, que es el espesor que va a tener la placa. Gracias. Y ahí le sale el área neta. Sí, gracias. Y recuerden que cuando hay perforaciones, este tipo de análisis solo lo utilizamos para el segundo estado límite. Todavía no hemos hecho análisis de estado límite, solo hemos sacado áreas netas. Por ende, aquí viene el otro tema, que es el efecto de los agujeros alternados. Y dice que para que consideremos una sección crítica, lo que nosotros tenemos que hacer a esta misma ecuación, por un factor de como de seguridad, por ejemplo, cuando son alternados, recuerde que usted, si aquí va a hacer un corte, no tendría que ir, por ejemplo, este 2 porque solo tiene una perforación. Aquí sí tendría que multiplicarlo por 2 porque tiene 2 perforaciones. ¿Qué pasa aquí? Aquí usted tiene el perno B aquí, aquí el C y así sucesivamente. Entonces usted tiene que sumar un área porque aquí usted tiene un corte y solamente va a tener una perforación. Aquí vuelve a tomar otro corte y solo una, y así sucesivamente. Entonces no puede considerar como que está restando 2 perforaciones, porque ahora mi falla no es una falla derecha, sino que ahora lo que nosotros vamos a tener que considerar es el efecto de las diagonales. Por ejemplo, si yo le aplico tracción a ese elemento, yo lo que voy a tener va a ser que esa fisura va a empezar en A, va a llegar a B y después va a pasar a C, y de C tendría ese corte. Por ende, a mí me aparece una diagonal y el área que yo le tengo que sumar de esa diagonal está representada por esa expresión S al cuadrado entre 4G. ¿Y qué es S y qué es G? Aquí dice, ese es el espaciamiento longitudinal entre los agujeros cualesquiera o los pasos. Por ende, si usted tiene la alternancia de sus perforaciones así, es la longitud, no. es, perdón, el espaciamiento longitudinal, por lo tanto, Eso. es el horizontal, serían S. Y G, que es el espaciamiento transversal, se le llama gramil, que sería esta otra distancia de acá. Por lo tanto, usted para considerar ese factor de corrección por la diagonal, tiene que saber qué espaciamiento hay entre sus agujeros. Y esto lo puedo borrar. Sí. Usted tiene que saber a cada cuánto le pidió la perforación al soldador, tanto en una dirección como en otra. Y recuerde que el ancho neto que vamos a sacar de ese factor, después usted lo va a multiplicar por el espesor de la placa
para obtener así el área neta, que es el área que nosotros utilizamos en el segundo estado límite. Dice, determine el área neta crítica de la placa de media pulgada de espesor utilizando la especificación AISC. Los agujeros se punzonaron para tornillos de 3/4 de pulgada. ¿Qué es lo primero que va a hacer usted entonces? Va a analizar las posibles zonas por las que le puede fallar esa placa. La primera zona por la que le puede fallar, porque aquí tiene perforaciones, sería si empieza en A, pasa a B, que en B hay perforación, después se va a C y pasa directamente a D. Esa sería la primera forma en la que le podría fallar. ¿Cuál sería la segunda forma? Que venga de A a B, porque ahí tengo la perforación. De B puede volver hacia C, porque ahí tengo otra perforación. Pero de C podría ser que pase para E. Y de E va a terminar en F. Ese sería el segundo caso en el que le podría fallar. Y ahora el tercer caso de falla podría venir de A a B y de B cruzarse hasta E. Y de E va a terminar en F. Aquí lo importante es ver en qué caso se me genera una diagonal para que consideremos el S al cuadrado entre 4E. Recuerde que esto es cuando hay diagonales. En el primer caso no tengo diagonal, va completamente derecho. Entonces no tengo que sumar nada, más bien al área gruesa le tengo que restar el área de las perforaciones. Si me voy al segundo caso, voy derecho hasta C y de C a E sí tengo una diagonal y después sigue este quiebre. Por ende, en este caso sí tengo que considerar el S al cuadrado sobre 2G para esto. Y en el tercer caso, ahí me aparece la diagonal y termina en F. Por lo tanto, en este caso también tengo que considerar ese factor de corrección. ¿Y cómo es más fácil? Que miremos esto, que ustedes se imaginen cómo son los cortes. Tengo el primer caso, que en ese caso comienzo en A y termina en D. Entonces, este primer caso me está pasando a mí por dos perforaciones. Tengo perforaciones tanto en B como en C, y ese es el primer caso. Ahora analicemos el segundo caso, que es cuando viene ABC, pasa a E y después llega a F. Este caso termina en F y tengo perforación en B, en C y en E. Entonces, si su platina falla o su elemento falla, usted lo que va a ver va a ser esto, las tres perforaciones. Y aquí va a ser B, aquí va a ser C y aquí va a ser E. Ahora analicemos el último caso, A, B, E, F. A, B, E, F. Empieza en A y termina en F. ¿Cuántas perforaciones voy a tener? Dos. La tengo en B y la tengo en E. Ese es el análisis y así lo pueden ver de una manera un poco más
solvente, para que no se confundan. Ahora vamos a hacer el primer caso. Dice determinar el área neta crítica de la placa de media pulgada de espesor. Si yo tengo la platina y la estoy viendo de frente, es como que usted se parara aquí y estuviera viendo la platina para allá. La base que tiene esa platina es de 11 pulgadas y el ejercicio le está diciendo que tiene media pulgada de espesor. Y eso le va a servir para los tres casos. Por ende, el área neta que va a tener esa platina sería 11 por media pulgada, que esto sería 5.5 pulgadas cuadradas. Entonces ahora lo único que tenemos que ver son las restas que hay que hacer. Para este primer caso, para el segundo y para el tercero. Entonces mi área neta para el primer caso serían las 5.5 pulgadas cuadradas menos, me fijo que no tengo diagonales y por ende sí tengo dos perforaciones, entonces serían las dos perforaciones multiplicadas por los agujeros que dice que son 3/4, sería 3/4 de pulgada más 1/8 de pulgada multiplicada por el ancho o el grosor de la platina, que sería de media pulgada. En ese caso estamos claros. Sí. ¿Cuánto sale ahí? 5.06 pulgadas cuadradas. Sí. Ok. 4.6650. 4.62. Ok. Ese sería el primer caso. Ahora, ¿ya copiaron este? Porque ahí tengo la imagen. Entonces me voy a quedar con ese dato, que para este primer caso esa área neta me da 4.62 pulgadas cuadradas. Ahora vamos al segundo caso. Y en el segundo caso, si se fijan, sí tengo una diagonal, por ende ya tengo que considerar que tengo que hacer una corrección. Entonces, para el segundo caso, tendría las 5.5 pulgadas menos 3 perforaciones, que serían de 3/4 de pulgada, más 1/8 de pulgada, multiplicada por el espesor, que sería 1/2 de pulgada, y aquí sí tengo una diagonal, por ende esa diagonal ahora tengo que verificar en este caso cuál es S y cuál es G. Si vuelvo a hacer el análisis de ruptura y sería ABC, paso a E y después llego a F. Recuerden entonces que S era la longitud horizontal de perforación a perforación. Por lo tanto, este valor sería S. Y ahora entre filas, esto sería G. Por lo tanto, G va a ser igual a 3 pulgadas y S va a ser igual a 3 pulgadas. Sustituyo y aquí tendría entonces que S cuadrado sería igual a 3 pulgadas cuadradas entre 4 veces G, que también serían 3 pulgadas. Y todo esto lo tengo que multiplicar por el espesor de la platina, que sería media pulgada.
A mí me sale eso, no sé si lo corroboran. Sí. Ok. Entonces mi área neta para el segundo caso, ya tengo un valor de 4.56 pulgadas cuadradas. Ahora vamos a ir al tercer caso. Siempre voy a tener la misma área neta, que serían los 5.5 pulgadas, perdón, aquí son pulgadas cuadradas, menos, y tengo dos perforaciones, por ende serían dos perforaciones por 3/4 de pulgada más 1/8 de pulgada multiplicado por el grosor, que sería media pulgada, más, aquí si se fijan, cuando paso de B a E tengo otra diagonal, por ende mi esquema se me modifica porque tengo nuevos valores de S y nuevos valores de G. Voy de A a B y después de B a E y después de E a F. Por lo tanto, la distancia entre las perforaciones correspondientes longitudinales sería S, y S sigue siendo 3 pulgadas. La diferencia ahora es que entre mi perforación B y mi perforación E sale el G, y ahora mi G no es de 3 pulgadas, sino que es de 6 pulgadas. Entonces aplico el factor de corrección y ahora sería S al cuadrado, siempre las 3 pulgadas al cuadrado, multiplicado por 4 veces G, que ahora sería 6, y esto multiplicado por media pulgada. ¿Cuánto? 4.81. ¿Y saben cuántas cifras significaría usted? Dos. Con 2 es suficiente. Les hago una pregunta. Recuérdense que estos son casos hipotéticos y estamos viendo cuál es la falla más crítica para el segundo estado límite. ¿Cuál de las 3 áreas utilizarían para analizar el segundo estado límite? El tercero. Ok, analicemos. Si tiene mayor área, ¿me resiste más o me resiste menos? Resiste más, porque tiene mayor área. Correcto. Entonces, ¿cuál tendrían que usar para el tercer estado límite? La segunda, la 476, porque menos. La menor, porque es la más crítica. Es la más crítica porque es la que menos resistencia le va a estar dando. Si ustedes utilizan la mayor y por X o Y motivo le falla con su segundo estado de fractura, entonces van a haber hecho los cálculos mal. Hay que utilizar la menor de los 3 estados de fractura que pueden haber. ¿Estamos claros? ¿Le entendieron? Está fácil, ¿no? Sí. Ok, en las diapositivas está el tercer ejemplo. Ese ejemplo háganlo para practicar. Aquí ya estamos entrando con un perfil W. Se los voy a explicar. Determine el área neta de la sección W12 por 16. No les está diciendo que lo calculen, ya les está dando el área gruesa, son 4.71 pulgadas cuadradas. Suponiendo que los agujeros son para tornillos de 1 pulgada, pero las perforaciones las está haciendo en el alma, no las está haciendo en el patín. Entonces, aquí ustedes tienen que analizar 2 casos. Este es el primer caso, donde no hay diagonales, y el segundo caso sería de esta forma. Y si ustedes se fijan, ahora usted tiene 2 diagonales. Y esa es la trampa de ese ejercicio, que ahora este factor usted lo va a tener que multiplicar por 2. Es todo. ¿De dónde va a sacar el espesor que va a tener
es como que esto fuera la platina. Aquí le dice, TW va a ser igual a 0.22 pulgadas. En ese caso es así porque es simétrico. Es simétrico. Para cada N, o para cada cantidad de centímetros o pulgadas. Sí, aunque si fueran distintos no habría problema. Lo único que le va a variar la forma en la que usted perfora. Pero usted aquí perfectamente puede sacar su S. Recuerden que su S es de perforación a perforación, que en este caso S sería igual a 2 pulgadas. Y aquí entonces usted tendría su G, que sería 3 pulgadas. Ese es para que ustedes lo practiquen. Dije, pero en ese caso vaya poniéndome, a ver, el S no lo podría multiplicar por 2 de un solo. El S, Ajá. multiplicarlo por 2. O ponerlo 6, porque... Ah, no. Ya. No, entendí, ya. Le va a salir igual porque es simétrico. En el caso del ejemplo que me preguntaba, que tal vez la primera distancia de la diagonal, aquí porque es 3 y es 3, le van a salir igual y por eso lo multiplica por 2. Pero si, por ejemplo, en un muy raro caso, aquí no fuera 3 pulgadas, sino que fuera 4, entonces usted ya no lo puede multiplicar por 2, sino que tendría que sacar un análisis de corrección para su primera diagonal con esos valores de S y de G y sumarle el otro caso de la diagonal, que en este caso ya tendría que ser esta distancia de acá, y G sería la distancia de abajo. Este porque es simétrico, lo puede multiplicar por 2. Pero si no hace dos análisis diferentes para cada diagonal, así sería. ¿Puedo borrar este? Dije, ¿por qué me estaba mencionando que utilizamos el 4.6? Porque es menor el área, ¿no? Porque es menor el área y es más crítico. Es más fácil que falle en áreas que son menores. Siempre tienen que usar el menor, no el mayor. Ok, y esto que acabamos de ver en realidad es una previa para el análisis de tracción. Todo esto que vimos ahorita de cómo calcular esas áreas netas a mí solo me sirve para analizar tensión en el segundo estado límite. Si se utilizan las ecuaciones LR, FD, la resistencia de diseño de un miembro a tensión es el menor de esto. Si se fijan, es el primer estado límite, porque tengo FY y tengo área gruesa. El segundo caso ya sería el segundo estado límite, porque ya me está apareciendo FU y me está apareciendo AE. Por ende, aquí yo voy a utilizar un phi de 0.9 y aquí voy a utilizar un phi de 0.75 o de su resistencia por bloque de cortante. Y aquí es donde vamos a relacionar la pregunta que usted me hizo con respecto a la longitud. Su relación de Peltier no deberá de preferencia exceder 300 y ya vamos a ver qué es. Ahora, para satisfacer la primera de estas expresiones, o sea, esa expresión de ahí, el área total mínima debe ser por lo menos igual a, y aquí es donde encontramos el área mínima, que si se acuerdan en las primeras diapositivas les decía que era encontrar una carga externa, después encontrar una área que me soportara esa carga externa y después buscar un perfil que se adecuara a esta área. Por ende, para satisfacer el primer estado límite, así es como vamos a encontrar el área, y no es más que la carga externa dividida entre el phi y multiplicada por el esfuerzo de fluencia del acero. Así la encontramos. Para satisfacer la segunda expresión, que ya es con el segundo estado límite, el valor mínimo de AE debe ser por lo menos igual a siempre la carga externa dividida entre el factor phi multiplicado por FU. Recuerden que FU lo sacamos de tabla. Y aquí es donde viene la variación, que ya vamos a empezar a hablar de un factor AE.
AE es igual a AN, que es la que encontramos en los ejercicios anteriores, multiplicada por U. U es otro factor de reducción que va a depender mucho del perfil metálico que nosotros estemos utilizando. Ahí sí. Entonces, el área gruesa mínima para el segundo estado va a ser la carga externa dividida entre el factor de reducción por FU, que lo sacamos de tabla, por este factor de reducción más el área estimada de los agujeros. Entonces se complica un poco más en el segundo estado, pero eso es porque es un tanto crítico. La tercera expresión, o sea, analizamos el primer estado límite, cumplió. Vamos al segundo estado límite, cumplió. Y la tercera revisión es por Ebel test. Esta revisión usted solamente la puede realizar una vez que ya tenga un perfil metálico y ya diga el que voy a utilizar para este diseño va a ser este perfil 12 por 50, por ejemplo. Hasta ahí usted puede revisar el Ebel test y necesita conocer forzosamente la longitud, porque si no usted no puede revisar el Ebel test. Y esas son a grosso modo las tres revisiones que se tienen que hacer en un elemento atracción. ¿Y cómo vamos a relacionar la longitud? Esta longitud tiene que estar en pulgadas, entre 300. ¿Y qué es el radio mínimo? El radio mínimo es un parámetro que se saca de las tablas de los perfiles, que ya la vamos a ver. Esas son las tres revisiones que necesito que tengan en cuenta, y que donde se pueden confundir en realidad es en la segunda, que es donde hay un poquito más de trabas. La primera es una una división sencilla, donde hay que revisar más parámetros en la segunda, y la tercera pues simplemente es introducir la longitud. Ahora que llevamos a meternos a esto, para LRFD, recuerden que nosotros vimos que había una serie de combinaciones de carga para encontrar la carga crítica. Nos vamos a enfocar solamente en estos dos, y especialmente en la segunda, porque es la que me está considerando a mí la carga viva. Ahí les dejo la expresión para ASD, pero no la vamos a utilizar. Y el famoso factor U que miramos en el segundo estado límite es un factor de retraso de cortante. ¿Y eso por qué aparece ahí? Cuando usted tiene dos elementos metálicos unidos, asumamos que esa es una columna y que esta es una viga, usted tiene que colocar aquí una platina que le sirve por cortante. Eso es lo que le da a usted el apoyo. Por ende, esa platina tiene un perno acá y asuma que tiene otro perno acá. Todo el peso que está soportando este elemento se lo transfiere a este elemento de forma directa hasta esta sección de acá, pero hay un factor de retraso por cortante, porque este elemento o esta placa que está acá está soportando parte de ese peso. Por ende, este elemento también está sirviendo como soporte y como apoyo. Entonces este peso no se está transfiriendo de forma directa a este elemento de forma completa, porque esa platina está absorbiendo parte de ese peso. Pero no la transfiere. En caso. Sí, es que sí la transfiere. El tema es que no la transfiere de forma directa. Está absorbiendo parte de ese peso. Eso está empotrado. Sí, depende de la conexión que haga. La está empotrando. El tema es que esa carga, parte le está pasando a esta columna, pero otra parte le está absorbiendo este elemento, y este elemento se le está pasando por acá.
Entonces hay que aplicar ese factor de reducción que es en el segundo estado límite. Y aquí es donde aparece. U suele ser menor que 1 y depende del tipo de conexión y la geometría del perfil. Esta corrección asegura que el diseño refleje la resistencia real del miembro a tracción. Aquí me voy a salir de esa diapositiva porque necesito explicarle bien esa tabla y que la miremos con detenimiento. Aquí dice, esa tabla es la 3.2, está en el libro de McCormack. Y aquí les habla de varios perfiles. Fíjense que aquí dice todos los perfiles, atención, excepto placas HSS, y para no confundirlo, vamos a usar el caso 7, asumiendo que nosotros vamos a utilizar perfiles W. Si usted tiene un perfil W, M, S o HP, o T cortada de estos perfiles, usted tiene que ver cuántas perforaciones va a hacer en su perfil. Si la va a hacer en el patín y conecta con 3 o más sujetadores por línea en la dirección de carga, usted tiene que entrar a hacer esta revisión. Si BF es mayor o igual que 2/3 de D, y aquí vamos a entrar en una explicación de qué son esas cosas. Cuando usted tiene un perfil, esos parámetros de ahí, asumamos que este es un perfil 12 por 35, es 12 porque aquí hay aproximadamente 12 pulgadas, y esas 12 pulgadas es el valor de D, o sea, el peralte, y BF es el ancho que va a tener todo ese perfil. BF no se puede ver directamente del nombre, el único que se puede ver directamente del nombre es el peralte efectivo. Entonces usted tiene que considerar esas dos condiciones para hacer este análisis y usted hace la comparativa. Si el ancho de su elemento es mayor o igual que 2/3 el peralte, usted va a tener un valor de U, y ese valor de U va a ser 0.9. Si BF es menor que 2/3 de D, por lo tanto U va a ser igual a 0.85. Y la otra condición es que si usted no está haciendo esas perforaciones, por ejemplo, para el primer caso, usted está diciendo que las perforaciones las va a tener acá. Para el segundo caso dice que si va a conectar el arma con 4 o más sujeciones, por ejemplo, usted perforó el alma, U va a ser igual a 0.7. Entonces, para no confundirnos con esto de las perforaciones, si usted perfora el alma, use U igual a 0.7. Si usted perfora el patín, tiene que hacer esta revisión de estos dos parámetros. Y así es como se sacan valores de U. No podemos ver todos los parámetros de U porque si no estaríamos todo el parcial haciendo el periodo, haciendo ejercicios de todos los distintos tipos de ángulos y ver dónde se va a utilizar U en cada uno de los casos. Entonces nos vamos a concentrar en perfiles W. ¿Hay preguntas de cómo se usa esa tabla? No. Ok. Entonces, ahora sí vamos a comenzar a ver ese ejemplo que necesito que pongamos bastante atención porque algo así es que se comienza a hacer la tarea. Seleccione un perfil W12 de acero. A usted le están diciendo que su perfil va a ser W12. No le han dicho qué peso va a tener porque todavía no ha seleccionado el perfil, solo le dicen apéguese a que necesita un perfil 12. Le están diciendo que tiene acero A992, tiene una longitud igual
a 30 pies. Va a soportar una carga muerta de servicio de tensión, o sea, un D igual a 130 kilolibras, y una carga viva que va a ser igual a 110 kilolibras. El miembro tendrá 2 hileras de tornillos de 7 octavos de pulgada, o sea que las perforaciones van a ser igual a 7 octavos de pulgada. En cada patín, por lo menos 3 en una línea de 4 pulgadas. Entonces nuestro corte nosotros lo vamos a analizar así, porque recuerden que esta línea viene acá. Entonces, ¿cuántas perforaciones voy a tener por sección transversal? 4. Para el segundo estado límite. Para el primer estado límite no las voy a considerar porque no las necesito perforadas. Al final, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? Dígame qué perfil doble usar. Lo está acercando a una respuesta porque ya le dice que necesita que tenga un peralte de 12 pulgadas. Eso puede ser por algún factor arquitectónico, por ejemplo, que a usted le diga el arquitecto, ese elemento no puede pasar de 12 pulgadas de peralte. Entonces, aquí la presentación está bien explicada. Lo primero que vamos a hacer, obtener las cargas mayoradas. Por ende, aquí usted va a sacar la más crítica. La primera sería aumentar 40 veces el valor de la carga muerta. Y en la segunda ya va a considerar la carga viva. Pero fíjense que son variables. La primera multiplica la carga muerta por 1.4 y en la segunda multiplica la carga viva por 1.6. Y así es como usted mayora su carga. Y tiene que ver cuál sale más crítica. Entonces, en el primer caso, da 182, creo. Sí. Sí. Y en el segundo da 400. Da 332. 332. Entonces, este valor, que es el mayor, es el que usted va a utilizar como PU en el análisis de sus estados límites. Aquí nos vamos a quedar entonces con ese valor. PU va a ser igual a 332 kilolibras. Ese es el primer paso, saber qué cargas son las que le van a estar cayendo a su viga o a su elemento. Ahora, aquí vamos a empezar con el predimensionamiento. Para obtener el área gruesa mínima, usted necesita analizar sus dos métodos. Recuerde que la ecuación 4.1 es para mi primer estado límite y esta segunda es para el segundo estado límite. Recuerden que cuando nosotros encontrábamos el área neta, necesitábamos conocer el grosor del elemento. No sé qué grosor va a tener este elemento porque a mí no me han dicho si es un perfil W12 por 35 o un 12 por 40, por ejemplo. Y esto varía. Recuerde que usted está haciendo sus perforaciones ahí y este grosor depende de qué elemento seleccionó usted. No puede conocer ese grosor hasta el momento. Usted tiene que primero seleccionar el perfil. Entonces usted hasta este momento no puede hacer un análisis del segundo estado límite. Antes usted tiene que caer en una comprobación para ver qué perfil es el que va a utilizar. Entonces todavía no podemos entrar acá, nos vamos a quedar aquí porque no sé qué perfil es el que estoy utilizando. Una vez que seleccione el perfil, sí va a poder revisarlas.
Entonces, para analizar ese segundo estado límite, debe conocer el perfil. Para conocer el perfil, tenemos que seleccionar uno que cumpla el área gruesa mínima de la expresión 4.1. Entonces nos vamos a venir a analizar esta expresión 4.1 y aquí dice que el área gruesa mínima, que esto es para el primer estado límite, va a ser igual a PU sobre phi en tracción por FY. El ejercicio no nos dice qué valor tiene FY. Solo tenemos que sacar de los diferentes del perfil, ¿no? Lo tenemos que sacar de la tabla, de la primera tabla, porque el perfil, el ejercicio sí me está diciendo qué tipo de acero es el que va a utilizar. Le dice que es un perfil de acero A992, es este de acá. Entonces de esta tabla vamos a sacar dos valores. Primero el FY, que el FY sería esta primera columna de acá, y ahí tengo un valor de 50 kilolibras pulgada cuadrada. Y ahora voy a sacar el FU. FU, que sería el siguiente valor, va a ser igual a 65 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Y solo para esto es que a mí me sirve este dato que me dieron en el ejercicio. Para nada más. Entonces ahora les pregunto, ¿puedo conocer el área mínima que necesito para ese diseño de tracción? ¿Cómo es la pregunta otra vez? ¿Puedo sacar el área mínima que necesito para soportar esa fuerza de 332 kilolibras? Sí, sí, ¿cuál es el punto 90, no? Ajá, es para el primer estado. Sí, sí, podemos. Ok. Recuerden que el PU vino de la mayoración de carga, ¿verdad? Entonces esto sería 332 kilolibras dividido entre el phi para el primer estado límite, que esto es 0.90, multiplicada por el FY, que lo acabo de sacar de tabla, y son 50 kilolibras sobre pulgada cuadrada. ¿Cuánto les da eso? 7.38 pulgadas cuadradas. Ok. Lo voy a anotar acá porque voy a proyectar la tabla de los perfiles. Entonces, el área gruesa mínima, que es del primer estado límite, es igual a 7.38 pulgadas cuadradas. ¿Eso ya lo copiaron? Sí. Les presento esa tabla. En esa tabla están la mayor parte de los perfiles metálicos de la AISC. Si se fijan, está desde el W44 por 335, o sea, es un perfil sumamente masivo porque tiene un pH de 44 pulgadas. Estamos hablando que una regla tiene 12 pulgadas. Entonces, Más de medio metro. sí. ¿Y cuánto pesa? Pesa 335 libras por pie. Por cada, o sea, es un perfil masivo. Ahora,
¿Para qué me sirve a mí conocer esa área gruesa mínima? Porque entonces, si ustedes se fijan, aquí están todos esos parámetros. Aquí tengo por perfil el área en pulgadas, tengo el peralte, aquí está el famoso BF, que sería el espesor, el ancho que va a tener cada uno de esos perfiles. Aquí tengo el grosor que va a tener el alma, creo que ya no lo logramos ver. Ahí está el grosor que va a tener. Y por último tengo este otro factor. De momento, yo sé que lo puede confundir ver tanta columna, pero para tracción nosotros nos vamos a enfocar en esas columnas que ya les dejé ahí marcadas. Y estamos hablando del área, del peralte, del ancho que va a tener el patín, porque recuerden que eso lo uso para la comparativa en el segundo estado límite para poder conocer el factor 1, y este TT, que sería el grosor que va a tener ese patín. Entonces, si se fijan aquí por donde tengo el mouse está el 7.38 pulgadas cuadradas, que es el área que me dice a mí mi primer estado límite. Como un predimensionamiento me dice, si querés que el perfil W que vas a seleccionar te soporte 332 kilolibras, lo mínimo que se requiere de área son 7.38 pulgadas cuadradas. Entonces, ¿qué hace usted? El ejercicio le pide un perfil W12. Usted empieza a bajar y se vienen a los perfiles 12. Desde aquí empiezan. Eso vamos a tomar, y lo que a mí me interesa es el área en estos momentos. Si usted selecciona un perfil 12 por 336, lógicamente le va a cumplir, porque el área es 98.9 y usted necesita 7.38. El problema es que esto le va a salir excesivamente caro. Para que su proyecto sea viable, trate de apegarse de manera de predimensionamiento a este valor y empieza a bajar. Y fíjese que a medida que usted va bajando en los perfiles, empiezan a disminuir su peso y por ende su área empieza a ser menor. Si yo me quiero apegar a los 7.38, aquí ya tengo un límite. El perfil 12 por 22 tiene 6.48 pulgadas cuadradas de área, pero el perfil 12 por 26 tiene 7.65, que es mayor que el área que a mí me está diciendo el ejercicio que requiere. Por ende, usted va a empezar su análisis con un perfil 12 por 26. Y así es como usted hace un predimensionamiento y una selección del tipo de perfil que va a necesitar. Nos vamos a quedar ahí porque es bastante información. El ejercicio está resuelto, y está resuelto a propósito de una forma en la que no nos va a salir con ese perfil, porque lo que yo quiero es que ustedes miren cómo pueden llegar a resolver ese ejercicio equivocándose primero en la selección de perfil, y que después ustedes traten de eficientar la selección del perfil. Ya se lo voy a mostrar. En los anuncios, en la plataforma, ahí está el acceso a esa carpeta que les acabo de mostrar. Ahí está resuelto el ejemplo 3.1 para que lo practiquen, el 1.2 también, es el segundo, cuando ya miramos el tema de las diagonales. Está el tercer ejemplo, que es el que les dije que practicaran resuelto, y aquí es donde empieza el ejemplo 4. Aquí está calculada la combinación de carga, el área gruesa requerida, aquí están los 7.38, les estoy dejando estipulado de dónde sale cada una de las cosas.
Y aquí es donde empieza el detalle del segundo estado límite, porque cuando usted ya selecciona el perfil, usted ya pasa del primer estado límite. Ahora lo difícil viene con el segundo estado límite. Entonces necesito que empiecen a practicar toda esta otra parte, analícenlo, para que la siguiente clase ya vengamos un poco más duchos con todo esto que se hace acá. Ahora, yo sé que no terminamos la presentación, pero sí ya les tengo que dejar la asignación de la tarea para que empiecen por lo menos con un predimensionamiento, y que esa tarea va a ser exactamente igual que el ejercicio que estamos resolviendo, pero lo vamos a hacer en dos partes. Por el momento, lo único que pueden hacer aquí ustedes es tratar de llegar hasta los pasos que vimos en la clase de hoy. Les dice entonces que ese ejercicio háganlo en parejas, cuesta 15 puntos. Un cliente les indica que necesita una losa de entrepiso, para lo cual solicita que uno de los elementos del pórtico sea un perfil W, y el cliente le brinda el catálogo de productos de Ferromax. ¿Para qué les estoy dando esto? Porque aquí dice que pueden utilizar un perfil desde 6.3 pulgadas hasta un máximo de 31.5. Ustedes son libres de seleccionar el perfil que quieran, no importa si no es comercial. Ahí está toda la tabla. Deja la selección del peralte y el peso del perfil a su decisión. El cliente le indica que la carga muerta de servicio que debe soportar no son 250. Ahí decía 250.000. No es esa, es esta. La carga muerta de servicio que debe soportar son 250 kilolibras, incluyendo el peso de su perfil W. Para la carga viva le indica una carga de 200 kilolibras. El claro que debe cubrir con la viga es de 25 pies. ¿Qué es lo que pueden ir avanzando ustedes del proyecto entonces? La parte de calcular las combinaciones de carga, y que en base a los pesos que les está dando el ejercicio, traten de ir aterrizando en un perfil metálico. Hasta ahí pueden llegar. La otra semana vamos a ver la siguiente parte, porque lo que necesito es que realicen una propuesta del perfil metálico para que cumpla por esfuerzos tensores, que verifiquen las 3 revisiones, o sea, de los 2 estados límite y la última revisión por el Beltest, y que traten de eficientar el perfil de tal forma que seleccione el menos costoso, o sea, el que se apegue más a el área mínima requerida para que soporte esas cargas, que generen 3 conclusiones y que dibujen el perfil. Eso. Pero solamente entonces venimos con el perfil metálico la próxima semana y después finalizamos los otros puntos. Sí, porque los otros no los hemos visto. Hasta ahí estamos claros. Sí. Y aquí les dejo la rúbrica de evaluación para el proyecto. Ese proyecto creo que lo dejé para que lo pudieran entregar el día del examen, o sea que tienen 2 semanas. Recuerden, casi la mitad del ejercicio la pueden hacer ahorita, la otra mitad después. Un poquito menos de la mitad la pueden hacer ahorita. Seleccionar el perfil metálico, ahí están los puntos, que verifiquen las 3 revisiones, que eficienten el perfil, porque claro, que ustedes pueden elegir el primer perfil y me van a decir cumple. El tema es que no es el más eficiente, pero de que va a cumplir, va a cumplir. Que tengan conclusiones claras y fundamentadas, que dibujen el perfil y que hagan una presentación clara. Lo que me van a presentar va a ser un informe. Y así dividimos entonces la clase de tracción. ¿Tienen alguna duda?